Bueno, hoy tenemos como invitado en este Conversemos a Daniel Morales, que él se inscribe en la Plástica Social, Territorio del Arte Contemporáneo, que plantea como espacio creativo los vínculos entre las personas. Realiza proyectos de múltiples disciplinas, medios y técnicas, no solo del campo de las artes como instrumento para formación de grupos creativos, colectivos y relaciones humanas desenajenadas, sujeto-sujeto. En su labor, la frontera entre la pedagogía y la práctica artística está desdibujada, pensando que las relaciones que se establecen en un taller son más profundas que en el arte participativo, y a su vez la libertad con la que puede trabajarse una pieza artística nutre la pedagogía. Para Daniel Morales es una herramienta, el arte es una herramienta para crear sentido y explorar las urgencias personales, grupales y comunitarias. Exactamente. Y a mí me gustaría primero saber un poco de ustedes, de qué es lo que están haciendo con este grupo tan bello. Bueno, hablo primero yo. Estamos promoviendo conversatorios de diversas disciplinas para traer especialistas en las cosas más diversas. Hemos tenido un geólogo, un sociólogo, una periodista, es de todo lo que hemos tenido. Y subimos a TikTok fragmentos de las charlas para tener información sintetizada. Y bueno, ¿quién me quiere seguir? ¿Tu locura? Bueno, puedo seguir yo. Hola, Daniel, mi nombre es Martín. Hola, Esto, Martín. y creo que lo que nos llevó a hacer esta movida de conversemos con distintos referentes es fundamentalmente que estamos muy preocupados por lo que nos está ocurriendo como continente y como planeta también, ¿no? Tanto Mm. en el ámbito del medio ambiente, como de las relaciones sociales, como en temas relativos a lo político o incluso desde un punto de vista más genérico de la verdad y la mentira, ¿no? Ujú. Entonces, nos pareció interesante convocar a algunos pensadores, a algunos activos en distintas disciplinas, para que nos cuenten su experiencia y poder compartirla. Y bueno, en tu caso, que nos cuentes qué haces, desde dónde, cómo, por qué, y luego te haremos preguntas. Pues me parece maravilloso y me parece maravillosa la palabra insurrectos. Este, pues bueno, yo comparto las mismas preocupaciones que ustedes y de alguna manera son preocupaciones complejas porque involucran muchos sistemas diferentes que están interrelacionados, ¿no? Como bien apuntaron, tanto lo social como lo político, lo económico, lo ecológico, ¿no? Son múltiples sectores que de alguna manera están en tensiones, ¿no? Hay una gran disputa por el mundo, ¿no? Y este término mundo es un término que a mí particularmente me interesa porque de alguna manera me baso en este término, en el término mundo, para poder analizar e intentar entender la complejidad de esto que llamamos realidad, ¿no? Para mí, como para tantos otros, otras, la realidad es un constructo social, ¿no? Es decir, es un constructo cultural. La realidad no existe, sino que más bien la inventamos.
el otro día me encontré un término muy bonito desde la física, ¿no? Que se llama realidad participante. Y tal pareciera que este término que ha estado tan usado, ¿no? Por las ciencias sociales, ¿no? La participación justo como un ingrediente primordial para la construcción de lo que se analiza, digamos, ¿no? Es también ya un tópico en la misma ciencia física. Es decir, tal pareciera que es la voluntad del observador la que puede encontrar un orden en esto que es mucho más complejo, que es el misterio, el universo, pues, ¿no? Y no es tanto simplemente como se ha desarrollado en la física cuántica, de que el observador interfiere en el sistema, sino que la misma pregunta del observador está ya sesgando la posibilidad de respuesta. Y esto es por algo que yo encuentro mágico, que es que la diversidad está en función de la escala que contemplamos algo. Es decir, a cierta escala podemos de repente entender que hay una cierta diversidad, por ejemplo, de especies que habitan la Tierra, ¿no? Estamos en la escala, digamos, de la biosfera, y ahí entendemos que hay seres humanos, que hay plantas, que hay arqueas, que hay bacterias, pero si de repente cambiamos de escala y entonces nos enfocamos escalarmente en los seres humanos, nos damos cuenta que hay diversidad en los seres humanos. Y entonces podemos encontrar diferentes culturas. Ah, pues está esta cultura, ¿no? Que se basa en este lenguaje y está esta otra cultura que se basa en este lenguaje. Pero si nos acercamos a una sola cultura que comparte un lenguaje, ahí también hay una diversidad. Tal pareciera que la diversidad emerge cuando cambiamos de escala, ¿no? Y a mí se me hace apasionante eso, pues, ¿no? Vean, yo me dedico eh, a intentar hackear el concepto de mundo. Yo sé que es muy pretencioso lo que estoy diciendo, pues, ¿no? Pero insisto, para mí el mundo es un constructo cultural y yo lo que intento es hacer que nos cuestionemos esta automatización de lo que consideramos mundo, ¿no? Es decir, hackear el concepto de mundo. Y lo hago desde el arte porque increíblemente en este momento histórico, para cierta población que comparte los ideales occidentales, en México diríamos que estamos occidentalizados, el arte es un espacio que da permiso para eso. Y es rarísimo, porque no necesariamente se tendría que construir ese permiso de cuestionar el mundo desde algo llamado arte, ¿no? Para empezar, el arte no existe en todas las culturas. De repente, como pensamos que el arte es un concepto bondadoso, le queremos otorgar a las demás culturas, en México a la cultura yuca, a la cultura totonaca, a la cultura tzotzil, a la cultura tojolabal, hay 56 lenguas diferentes en México. Le queremos otorgar a estas culturas el hacer arte, y entonces llamamos lo que ellos hacen arte, queriendo ser buena onda. No sé si se entiende el término, buena onda, ¿no? Como ser bondadosos, ¿no? Pero sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es incorporar un concepto que no existe en ese mundo. Yo tengo una definición de lo que es un ritual. Un, un ritual, voy a ir a lo largo de la charla brincando de un campo a otro, ¿no? Pero insisto, ese es uno de los permisos que otorga el arte, poder brincar de un campo a otro, ¿no? Un, un ritual es todo acto que Occidente no entiende y que no quiere entender. Y entonces le llama ritual, ¿no? Y es clarísimo, ¿no? De, oye, ¿y tú qué estás haciendo? No, pues yo estoy bailando para convertirme en un delfín y poder platicar con mis ancestros. Oye, ¿y qué te dijo? No, pues que está haciendo un ritual para platicar con sus ancestros. Y no es cierto. Está bailando para convertirse en un delfín y Mira la dialogar cara. con los ancestros. ¿Cómo? Y es interesante porque justo queriendo ser bondadosos le otorgamos, Daniel. sí, En vez de Daniel, Daniel. exacto. Mirna, por favor,
silencia tu micrófono. Perdón. Uy, yo dudé. Sí, conté de Tila, es mi nombre, Daniel, ¿no? Pero bueno, entonces justo el por bondad querer otorgarle a otra cultura un concepto que existe en la nuestra, de alguna manera se podría leer como violento, ¿no? Violencia es todo acto que por medio de cierto poder toma el control. O sea, cada vez que hay una toma de control por medio del poder, se habla de violencia. Y en ese sentido, nuestra cultura, queriendo ser bondadosa, eh, puede llegar a violentar otras culturas. Voy a empezar por el principio, por esto de que yo estoy nombrando ahorita como mundo, ¿no? En realidad, no sé, vamos a probar aquí técnicamente si es posible cambiar al usuario que tiene la manita para poder ver que yo voy a decir que hay algo que se llama el gran misterio. No, ¿verdad? No se puede cambiar a este usuario. A ver si alguien le sabe Ya que está, pueda... Ahí ya está, está la página. maravillosísimo. El gran misterio. El misterio en realidad está conformado por un montón de diferentes sesgos, ¿no? Pero básicamente es todo aquello que en realidad no podemos llegar ni siquiera a entender, pues, ¿no? La inmensidad del tiempo, digo, la vida en el planeta Tierra tiene 4.000 millones de años, ¿no? Pero el universo tiene 15.000 millones de años y de repente poder relacionarnos siquiera con estas magnitudes es algo que nos enloquece. Y las distancias, bueno, no se diga, ¿no? Cada vez que de repente se intenta comparar las escalas en las que nos movemos nosotros, por más lejos que estemos Argentina y México, pues es una escala minúscula con respecto a lo que nos separa del centro de la Vía Láctea o a otras galaxias. Entonces, eso es, pues, verdaderamente enloquecedor, pues, ¿no? Entonces, no podemos tocar el gran misterio. El gran misterio, de alguna manera, es algo que nos rebasa y que si tocáramos directamente, enloquecemos. Entonces, para protegernos de este gran misterio, que no es otra cosa más que el, ¿cómo se puede decir? Lo sorprendente que es darnos cuenta que estamos vivos, vivas, es increíble, pues, ¿no? Entonces tenemos que construir algo que nos proteja del gran misterio. Y eso que nos protege del gran misterio es el mundo. El mundo está conformado, primero que nada, por nuestros sentidos. Es decir, en realidad nuestros sentidos son insuficientes para poder tocar la inmensidad, ¿no? Simplemente el oído, por ejemplo, pues nuestro oído, cuando está sano, ¿no? Solamente capta de 20 vibraciones por segundo a 20.000, ¿no? Pero todo lo que vibra más lento o más rápido, pues simplemente no lo podemos, pues siquiera imaginar, ¿no? Sucede igual, pues, con la visión, ¿no? La vista, pues, humana solamente va del rojo al violeta, pero el infrarrojo y el ultravioleta ya no podemos ver nada del espectro electromagnético. Entonces, realmente los sentidos nos entregan solamente una partecita de ese gran misterio que existe fuera de nuestros sentidos. Y aparte, pues tenemos una cosa increíble que es el lenguaje. Y pues básicamente no todo lo que existe podemos nombrar. Y por ahí lo que se dice es que lo que no se dice, lo que no se nombra no existe. Entonces, hay una gran cantidad de conceptos, de sensaciones, de emociones, de sentimientos que no podemos ni siquiera imaginar porque no tenemos la capacidad lingüística para poder comunicarlos, ¿no? Y luego, pues también está nuestro sesgo personal como relato de mundo, el relato histórico de una cultura, cómo es que intenta parcelar ese gran misterio en diferentes campos de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, yo lo visualizo como estos cascos de buzo antiguos que te cerraban totalmente al buzo, ¿no? Para que no le pasara nada del mar. Es una cápsula. Ese es el mundo. Sin embargo, el mundo tiene que tener de alguna manera
puntos en donde intente tocar el gran misterio. Y estos puntos son los campos de conocimiento. Entonces son pequeños agujeritos por donde desde el mundo nos podemos asomar al misterio, ¿no? Estos campos de conocimiento pues son, en el caso de Occidente, pues el arte, la ciencia, la biología, la antropología, la sociología, el deporte. Pero estos agujeritos tienen además un lente. Este lente es una herramienta muy interesante, que es la herramienta de la teoría. Es decir, la teoría es un lente para poder tocar el gran misterio. Por ejemplo, si yo le pongo un lente de marxismo, todo lo que yo vea lo voy a poder explicar desde el marxismo. Si yo le pongo un lente de psicoanálisis freudiano, todo lo que yo vea van a ser las categorías de Freud. Si yo le pongo un lente de estructuralismo dialéctico, todo lo que yo vea va a ser estructuralismo dialéctico, o lo que quieran, pues, ¿no? Es decir, en realidad el lente lo que ve es a sí mismo a partir del pretexto del misterio. Es decir, cuando yo utilizo un lente sobre marxismo y me asomo al misterio, en realidad lo que estoy probando y viendo es el propio marxismo, a partir de el gran pretexto, ¿no?, de que estoy investigando el misterio. Hay ciertos orificios por donde nos podemos asomar. El orificio, insisto, de la ciencia, de la política, de la filosofía, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo voy a postular, ¿no?, digamos, con este término de arte no formal, es la capacidad de abrir un nuevo agujerito en el mundo para poder asomarnos a lugares insondeados hasta el momento del misterio. Para mí, ese es el gran permiso que ganó el arte en los últimos 50 años. Esta idea es la idea de un arte transestético. Y yo sé que voy a empezar a utilizar un montón de palabras domingueras, complejas, ¿no? Pero es también muy adrede, ¿no? El buscar palabras que de alguna manera no estén tan definidas, no estén tan automatizadas para poder a partir de ellas construir una relación con esa palabra que nos permita cosas que no nos permiten las otras palabras. Yo sé que me estoy perdiendo, pero voy un poco antes. Yo lo que hago, ¿no?, es sobre todo pedagogía. Para mí, la pedagogía es la capacidad de transformación. Es decir, la pedagogía es transformación. Cualquier proceso de transformación es un proceso pedagógico. Y a mí se me hace hermoso eso, porque entonces entendemos, ¿no?, que hay un montón de teorías de pedagogía que si de repente las referimos a la transformación en sí, nos apuntan un montón de posibilidades, ¿no? Y la primera idea que yo quiero como compartirles, bueno, por la segunda idea que quiero compartirles, es justo cómo es que la educación popular entiende la teoría. Para la educación popular, una teoría es válida o es interesante, es la necesaria si te permite transformar tu práctica. A mí se me hace mágico eso, pues, ¿no? Es decir, existen cientos de miles de teorías maravillosas, increíblemente creativas, alucinantes, pero si esa teoría no, no se convierte en una transformación de tu propia práctica, no es la teoría que tú estás buscando. Entonces, tenemos que ir buscando las teorías que nos permitan modificar la práctica. Y ahí entendemos, entonces, que la teoría es una herramienta. Y eso nos da permiso, ¿no? Estos permisos, ¿no?, son bien importantes. Para mí la palabra permiso es muy importante, pues, ¿no? En el sentido que te permite, que es una promesa de agencia, de actuancia sobre el mundo, ¿no? Y por eso es que para mí es tan importante cuando nombro que el arte da permiso.
a diferencia de otros campos de conocimiento, ¿no? Si tú haces algo y le nombras arte, tienes permiso. Se han roto, ¿cómo se puede decir? Tantos paradigmas adentro del arte desde hace 100 años, por lo menos, ¿no? Empezó como toda una procesión de rupturas en el arte. Romper con la técnica, romper con el estilo, romper con la figuración, romper con la abstracción, romper con el material, romper con los medios, con las disciplinas, que finalmente ya no se le pregunta si es pertinente o no, si algo ocurre en la esfera del arte, sino que se le permite, pues, ¿no? Es más, actualmente una pieza de arte puede ser un plátano pegado en una pared y nadie se queja, o puede haber disputa, pero en realidad se le permite, pues, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? El arte se convierte en un gran espacio donde podemos probar múltiples herramientas. Ahora, yo quiero traer una categoría hermosísima que es un concepto que se llama convivencial. Si de repente alguien quiere interrumpir, hacer una pregunta, dar un comentario, por favor, ¿eh? Convivencial es una palabra que inventó Iván Ilich, que fue un pensador muy interesante que acabó sus días en México, porque fue básicamente corrido de todos los países donde estuvo por su actividad política. Y en México pues le dieron asilo y él ahí empezó a estudiar a las instituciones. Y es bien interesante todo lo que construyó en los años 70, ¿no? Esta palabra convivencial es una palabra que se refiere a las herramientas. Es decir, hay herramientas convivenciales. Y del otro lado, ¿no? De un lado, pues tenemos a la herramienta convivencial y del otro lado tenemos a la herramienta industrial. Y de alguna manera hay toda una, algo, ¿cómo se dice? No es algo binario, sino que es algo que se construye. No hay ninguna herramienta totalmente industrial y una herramienta totalmente convivencial, sino que es un gradiente, ¿no? Ahora, una herramienta industrial es una herramienta cuya creatividad está en la herramienta. Es decir, toda la creatividad está en la herramienta. Por ejemplo, pensemos en una máquina industrial que crea corbatas. Entonces, uno le mete tela de un lado y la máquina corta la tela, la pinta, ¿no? Le da la forma, la cose y del otro lado de la máquina sale ya la corbata perfectamente hecha. Indudablemente, esa es una herramienta súper creativa, pero toda la creatividad está en la herramienta. ¿Qué es lo que hace el usuario de esta herramienta? Pues simplemente lo ve, cómo funciona. Si de repente en algún momento se traba la máquina, pues entonces el obrero le da un golpe y sigue funcionando, ¿no? En cambio, una herramienta convivencial es una herramienta cuya creatividad está en el uso que provoca la herramienta, no en la herramienta. Iván Ilich pone como ejemplo de herramienta convivencial el chal, es decir, una tela, y es maravillosa esa forma de pensar la convivencialidad, porque un chal, un rebozo en México, ¿no? Funciona para 1000 cosas diferentes. Es decir, funciona para taparte, pero también funciona para cargar la leña, pero también para cargar al bebé, pero también para crear identidad. Para 1000 cosas diferentes funciona un rebozo. Y toda la creatividad está realmente en el uso que se le da. Y acá el punto es darnos cuenta que hay entonces también esta posibilidad de calificar a las teorías, ya que yo insisto, son herramientas de convivenciales o industriales. Y de alguna manera la gran diferencia no está tanto en la herramienta, sino en el respeto que le tenemos a la herramienta. Es decir,
una teoría industrial es una teoría inamovible, que tenemos que aprender tal como fue postulada. Y incluso nos pueden llegar a hacer un examen de cómo es que funciona la teoría. Estoy hablando en contra de la academia, evidentemente, pues, ¿no? De la fetichización del pensamiento y de las teorías, ¿no? En cambio, una teoría convivencial es una herramienta que nos permite relacionarnos con ella de diferentes maneras y que nos permite crear espacios creativos en torno a cómo la dialogamos, la entendemos, pero siempre para modificar la práctica. No sé si alguien tiene un comentario, porque si no me subo al monte y le sigo, porque aquí como que el punto que me interesa, y es como se llama la charla de alguna manera, es pensar el arte como una herramienta. Y para eso yo postulé una cosa que es el arte no formal. Se escuchó que se prendió un micrófono y yo dije, alguien va a opinar, qué maravilla. Porque bueno, Está sí. perfecto, muy bueno, Daniel. Seguí. Sí, eh, digo, es que justo desde la educación popular, que es lo que yo utilizo como teoría provocadora para lo que yo hago, ¿no? Desde la educación popular, es el grupo el que tiene que construir el conocimiento a partir de sus necesidades, ¿no? Yo entiendo que las necesidades que tenemos como grupo es cuestionar cómo transformar el mundo. Pero ya di al principio también como un, ¿cómo se puede decir? Como un guiño de que el mundo es transformable, porque el mundo es algo que construimos culturalmente. Pero bueno, acá como que se abrieron dos espacios. Uno es en sí la pedagogía y cómo transformar las cosas, y de ahí viene como el otro título que teníamos, pero bueno, pero veo que Amparo está levantando la mano. Hola, Daniel, qué gusto verte. ¿Qué Mucho gusto. oles? ¿Cómo estás? A ver si vamos entendiendo. Entonces, o sea, si la educación popular valida una teoría en función de que permita la transformación, Ujú, ujú. y entiendo que la propuesta es usar el arte justo como herramienta, no sé si como teoría. Ajá, sí, 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 como territorio, exacto. Ujú. Como, ok, como territorio, como, sí, como teoría, territorio, herramienta, todo, que pues has encontrado que justo permite transformar la práctica porque permite Exacto. Ujú. la convivencialidad y porque es movible. Exactamente, Ok, exactamente. va. Gracias, porque eso que apuntaste ahorita, Amparo, me da foco en por dónde seguir. Ok. Porque, porque bueno, es complejo, pues, ¿no? Porque, ¿cómo se puede decir? Eh, digamos que hay una espiral muy bonita que tiene que ver, que se da mucho en la educación popular, ¿no? Normalmente cuando pensamos en la relación de la teoría con la práctica, ¿no? Siempre pensamos que, y es como se estructuran la mayoría de las clases, primero tú tienes una clase teórica, y a partir de la clase teórica tú construyes una práctica. Es típico, ¿no? De que llegan y hoy vamos a ver el contraste de color. El contraste de color tiene que ver con las vibraciones de no sé qué. Ahora hagamos un ejercicio, una práctica sobre contraste de color. Y entonces uno realiza el ejercicio y luego hay una evaluación. Esa es la manera en la que nos enseñan a construir conocimiento. Ese es el episteme que habitamos, pues, ¿no? Es muy difícil de repente cambiar el epistema que habitamos, ¿no? Por ahí hay un libro maravilloso de Thomas Kuhn, que es un filósofo de la ciencia, que él
hablando de una categoría que él usa, que es el paradigma, que es justo el episteme, que es cómo es que construimos el conocimiento, se da cuenta que el cambio de paradigma resulta cuando el último que defiende el paradigma anterior muere. Y es increíblemente pesimista su visión del mundo. Es, es decir, el cambio de paradigma de la mecánica cuántica, por ejemplo, se dio hasta el momento en el que el último físico clásico, que pensaba más en la mecánica newtoniana, muere y entonces, ya que murió, la nueva generación es la que adopta este nuevo paradigma, ¿no? Porque es muy difícil hacer un cambio de paradigma. Ahora, yo estoy postulando, como tú bien detectaste, que el arte va a ser un gran espacio para poder modificar la forma en la que construimos el conocimiento. Pero es más, ¿cómo se puede decir? Es una frase que nos obliga sobre todo a tener que rediseñar el arte, porque el arte, así como lo conocemos, no lo permite. Al contrario, el arte fue una herramienta de la revolución burguesa para tomar el poder. Y el arte promueve una serie de valores, ¿no? Que están centrados justo en el individualismo, justo en la genialidad, justo en la técnica, justo en un montón de valores que son centrales en la forma de conocimiento que actualmente nos está llevando a la decadencia ecológica. Entonces, sí, el arte es posible que pueda transformar el mundo, pero no este arte, sino que tenemos que inventar un arte que lo permita. Y no inventarlo desde la lógica romántica modernista de inventar como pues, una nueva vanguardia, sino de entender que sobre todo lo que nos da el arte es un territorio donde podemos hacer cosas insurrectas sin que nos peleemos por el hecho de ser insurrectas. No sé si me estoy explicando. Siempre se dice o se pretende decir que el arte es bondadoso, que el arte es bueno, que es maravilloso y que el arte nos va a salvar del desastre. Y la verdad es que no. El arte es profundamente machista, clasista, elitista, ¿qué más? ¿Qué otra palabra se les ocurre? Fetichista. Dictatorial. ¿Cómo? Dictatorial. Dictatorial. Ajá, Discriminatorio. discriminatorio, piramidal, ¿no? Centrado pues, en un montón de privilegios. Ese Exclusivista. exclusivista, exacto, premia una serie de valores, es interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un artista que de repente, que se llama Vito Acconti, que en los años 70 de repente dice, bueno, yo soy muy buen artista, me autosorprendo, ¿no? A ver, voy a hacer un dibujo, hace un dibujo y dice, wow, súper dibujo. A ver, voy a hacer una escultura, wow, súper escultura. A ver, voy a hacer una pintura, súper pintura. Y entonces dice, ¿en qué momento me robaron la creatividad para poder hacer una mala pintura, un pésimo dibujo y una terrible escultura? Es decir, me quitaron la creatividad para poder ser. Iván Illich postula que la escuela, primero que nada, pues tiene una serie de filtros, que es el examen de admisión, y luego, ya que solamente una parte muy pequeña de la gente que quisiera estudiar puede acceder a la escuela, por un sesgo, obviamente, de clase, de raza, de género, de todos los sesgos que ustedes quieran ponerle, los poquitos que pudieron acceder, entonces son sometidos a una currícula y les van recetando poco a poco una serie de valores y sobre todo tareas que les van quitando el tiempo de lo que realmente necesitarían hacer. Es decir, y empieza esto desde la primaria, ¿no? A ver, mijo, deja de jugar porque tienes que ir a la escuela. ¿Cómo que deja de jugar? Es lo que ya está haciendo, es su propia urgencia jugar. Entonces nos distraen de nuestras propias urgencias para implantarnos una urgencia colectiva que se llama aprender una carrera universitaria para poder ser profesional. Ya que te sometieron a toda esta currícula, entonces
te hacen un examen profesional para ver si cumples, y si cumples, eres un profesionista, profesional. Lo que dice Iván Illich es, el profesional, vean qué cosa más terrible, el profesional es la interfaz de la idea de la institución. ¿De la idea de qué? Perdón, Daniel, no te llegué a escuchar. De la idea de la institución. Es Ah, decir, un doctor ya no es una persona. Un doctor es la interfaz en carne y hueso de la idea de salud para Occidente. Un abogado no es persona, es la idea en carne y hueso de la idea de justicia. Un artista no es una persona. Un artista profesional es la idea, es la interfaz en carne y hueso de la idea de arte. Y de ahí vemos que todos los artistas de las diferentes escuelas se parecen. Y eso es una cosa terrible, porque en realidad están siendo la interfaz de una idea institucionalizada. Vean, ahorita me encanta que ya Valentina y Locura Insurrecta tienen la mano levantada. Ahorita le entramos, nada más quiero acabar justo esta otra idea posible para que yo creo que nos vamos a centrar un buen rato en plantear qué tipo de arte es el que puede justamente subvertir el orden del mundo, es decir, transformar el mundo, ¿no? Pero no es el arte formal, que es como yo llamo, pues a todo el arte que trabaja la forma, pero ya vamos a llegar ahí. Primero, encontrar qué otro modelo, y es un modelo que viene sobre todo pues, de la educación popular, podemos tener que no es de primero una clase teórica y luego un ejercicio práctico para luego una evaluación. Lo que plantea la educación popular es siempre partir de la práctica. Es decir, la práctica es el primer momento. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Y a partir de la práctica, lo primero que hay que hacer es nombrar la práctica. Y nombrar la práctica ya es un ejercicio súper complejo, porque nos damos cuenta cómo de repente carecemos de nombres correctos para decir lo que estamos haciendo. Es bien complejo. Y entonces ahí viene como un primer acto creativo, que podría ser incluso inventar una palabra para esta práctica que estamos intentando hacer. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con este grupo de insurrectos? ¿No? ¿Cómo le nombran su práctica? Bueno, no sé, es un podcast, ¿no? Es un espacio de enseñanza, de aprendizaje, y ahí valdría la pena inventar una palabra. Ya que nombramos la práctica, entonces ahora viene el análisis. Y el análisis es sobre todo dejar entrar el contexto. El contexto lo es todo, pues, ¿no? Es decir, en realidad, la mitad del significado de lo que hacemos y pensamos proviene de todo un contexto, ¿no? Que bueno, eso en sí mismo sería todo un tema como para analizar cómo es que actúa el contexto. Y entonces el siguiente paso ahora sí es buscar el espacio teórico. Vean cómo la teoría viene hasta el cuarto lugar. No es el principio, sino que la teoría tiene que entrar para poder pensar una práctica modificada. Esa teoría la vamos a encontrar si es capaz de modificar la práctica. Una teoría que no modifica la práctica no es la que buscamos. Si no existe, entonces la inventamos. Y es bonito eso porque es también, digamos, una manera orgánica de entender por qué tenemos que inventar nuevas prácticas, nuevas teorías. Y ya que pensamos una práctica modificada, ahora la ejecutamos y ahora sí ya puede venir una evaluación, que es pensar, bueno, pasó lo que pensábamos que iba a pasar, y luego una sistematización. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Y después de la sistematización, ahora viene la socialización. Pero a ver, antes de entrarle al asunto ahora sí que nos truje, que es el arte,
¿Qué sigue Y después de la práctica modificada? Ejecutar. después de la práctica modificada es hacer la práctica modificada, que Ya. en cada uno de estos pasos también hay como toda una estructura que tenemos que inventar, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en esto de la práctica modificada, hacerla, tal vez hay una subestructura que tiene que ver con la preproducción, con la producción, la postproducción, o con el preguntarnos quiénes somos, qué hacemos, qué podemos, qué tenemos, ¿no? Es como muy rica esta espiral. Y es una espiral porque la socialización es la nueva práctica. Y ahí vuelve a empezar todo. Luego viene la evaluación, que lo que se evalúa nunca es a las personas, sino que se evalúa la práctica, no a las personas. Y luego se sistematiza qué pasó. Hay un libro maravilloso que se llama Sistematización de Experiencias de Oscar Jara. Lo encuentran así en internet. Y es todo un libro, es todo un manual de cómo sistematizar, que también eso es todo como un espacio creativo maravilloso. Bueno, adelantándonos un poquito, todo esto, esta espiral, es el arte que estamos buscando, que sí puede modificar el orden del mundo. Y acá no estamos hablando de aprender una técnica artística, no estamos hablando de danza, no estamos hablando de teatro, no estamos hablando de pintura, aunque podemos hacer danza, teatro, pintura, pero no es esa metodología la que nos hacen creer que es naturalizada adentro de la pintura del teatro y de la danza, la que nos va a poder insurrectarnos al mundo. Pero a ver, escuchémonos ahorita un poco, Valentina, si quieres, y Locura. Y yo mi pregunta es desde mucho más atrás, cuando defines el mundo, ¿no? Que estás Ujú, definiendo la realidad ujú. y defines que el mundo realmente, como entiendo lo que dijiste, es que el mundo es lo que captamos realmente, ¿no? Creamos este casco, ¿no? Ujú. Que nos permite estar en el universo, basándonos en lo que vemos. Lo que Es podemos, lo poquito que podemos percibir a través de nuestros sentidos que no están muy desarrollados. Eh, exactamente. Ujú. pero entonces, digo, y en mi práctica me pasa mucho, yo siempre digo que soy cuentacuentos, que en un cuarto, Maravilloso. si hay 20 personas y yo, hay 21 realidades. Ujú. Estamos es lo que entonces te refieres a que hay la cantidad de gente que hay, digamos, si hay 1 millón de personas, hay 1 millón de mundos, y ahí me perdí un poquito. Claro, no, o sea, ¿Y qué hacemos con eso, pues? claro, exactamente. Yo creo que todos aquí, por ejemplo, pertenecemos al mismo mundo, ¿no? Yo intento distinguir lo que es el mundo de la subjetividad. No estamos hablando de subjetividades, sino que estamos hablando más bien de construcciones de mundo que implican no solamente, ¿cómo se puede decir? No solamente lo que... mm, vean, hay algo súper interesante. Nadie de nosotros puede sentirse eh, agiomerado en este momento, porque ni siquiera conocemos la palabra. No lo podemos hacer. Y sin embargo, ¿no? Lo que yo siento cuando estoy triste, seguro no es lo mismo que tú sientes cuando estás triste, pero aún así podemos tener algo como una especie de atractor extraño que llamamos tristeza, y que aunque cada uno entiende desde su propia subjetividad, en realidad compartimos un territorio. Cada uno es diferente, pero compartimos un territorio, ¿no? Es interesante de repente pensar, no me gusta mucho utilizar fragmentos de la teoría de la evolución de Darwin, porque se puede confundir con el darwinismo social, que es espantosamente terrible. Pero, por ejemplo, la diversidad que hay entre los individuos de la misma especie, ¿no? No es lo mismo que la diversidad que hay entre especies. Entre un perro pequinés y un gran danés, tal vez hay más diferencia en realidad que entre un perro pequinés y un gato, en tamaño, en masa, en cuerpo.
Sin embargo, son diferentes especies, ¿no? Lo que yo estoy hablando es que sí hay como una suerte de mundo que compartimos. Este mundo es el mundo occidental y occidentalizado, y es muy diferente al mundo de los Ayuk, por ejemplo, o de los ñañús en México. Estoy hablando de otras culturas que existen en México, o de los ñusabís. Por ejemplo, ¿no? Los Wixárika en México, ¿no? Piensan que todo lo que se mueve por sí mismo es una persona. O bueno, tampoco hay que esencializar. Algunos Wixárika, ¿no? Piensan que todo lo que se muere por sí mismo es una persona. Es decir, los perros son personas, los gatos son personas, los árboles son personas, pero también el río es una persona, pero también el sol es una persona, la nube es una persona. Nosotros somos incapaces siquiera de lograr pensar como persona a los perros, o incluso, ¿no? Lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente, pues nos lleva a darnos cuenta que de repente no se piensa como persona a los palestinos. Es complejo, lo que tú preguntas es muy complejo. Acá la pregunta es, ¿nos sirve esta noción de lo que es el mundo? A mí me sirve porque de alguna manera, ¿no? Hay una disputa, todo el tiempo hay una disputa entre la frontera del mundo. Es decir, el mundo es movible, no es el mismo mundo que habitamos que el que habitaron nuestros abuelos. Todo el tiempo se está transformando y esa es la promesa que tenemos para, para, para seguir en la transformación del mundo. Inevitablemente el mundo se transforma. ¿Cómo se transforma? Se transforma a partir de tensiones que hay al interior y tensiones que hay con el exterior. Ese exterior está dado por una parte por las condiciones, digamos, materiales, pero también por la fecundidad que hay en tocar otros mundos. Y por ejemplo, eso es una gran pérdida que conlleva el colonialismo, porque bueno, el colonialismo que conocemos, ¿no? Es epistemicida, es decir, destruye otras formas de ver el mundo. Y cada vez que se destruye una forma de ver el mundo, perdemos desde nuestro propio mundo la posibilidad de transformar cuestiones inimaginables para nuestro propio mundo. Y digo inimaginables porque en realidad hay que pensar que este mundo del que hablo no habita solamente en nuestro cerebro, sino que habita incluso nuestros órganos. O sea, la manera en la que funciona nuestro propio cuerpo también es construida por el mundo, no solamente nuestros conceptos, ¿no? Y, y a ver, tú también querías decir algo, eh, locura insurrecta. Sí, yo te iba a preguntar antes, vos habías nombrado muchas veces la palabra arte y qué querías significar con la palabra arte. En el desarrollo de lo que fuiste diciendo se me fue aclarando, por supuesto. Y pensaba, yo me dedico a la filosofía, y vengo de la filosofía institucionalizada. No obstante, desde que me recibí prácticamente vengo intentando hacer otras cosas y con esa herramienta, ¿no? Y pensaba lo que vos decías de la idea institucional de lo que es un abogado, un artista, un médico, un filósofo, un profesor. Pensaba que eso es un paradigma platónico en donde el caso Exacto. particular se tiene que ajustar a la idea. Y que en Mm, cambio vos partís desde una materialidad, esto, desde la materialidad
de las personas, en lo que nosotros podemos entender como persona. A mí me ha tocado en algún momento vivir en las islas del río Paraná Wow. y fue una experiencia fabulosa porque los pescadores consideran al río y a todo lo que rodea al río también una persona. Y eso me permitió a mí conformar un mundo completamente diferente del que yo tenía en la ciudad cuadriculada y con el agua intervenida que salía por la canilla. Ujú. Esto, veo que es cierto que eso que vos decís, que desde la materialidad podemos configurar otros mundos. Esto, ¿viene por ahí lo que vos planteás o estoy pifiándola mal? No, sí, 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 totalmente, totalmente, ¿no? Y desde ahí, por ejemplo, construimos también lo que es el arte. Es decir, el arte es un concepto occidental. Las pinturas rupestres no son arte. Eso es importantísimo de que nos demos cuenta, pues, ¿no? Queriendo ser buenas personas decimos son arte, pero en realidad no son arte, son otra cosa. Es algo que no podemos entender en la actualidad. Y para empezar, no existen las pinturas rupestres, ¿no? Durante 20.000 años que existe o más, 100.000 años que existe la experiencia de ser humano, se han pintado las paredes. No podemos pretender que todas las veces que se han pintado las paredes haya el mismo presupuesto, origen, ¿no? Sino que eso, ¿cómo se puede decir? No hay que creer todo lo que pensamos. Hay que entender que nuestro pensamiento, ¿no? Está sesgado y que de repente el creernos demasiado en nuestro pensamiento nos impide que el propio pensamiento se transforme. ¿Cómo entender la experiencia de que para alguien un río sea una persona? Bueno, no hay que entenderla, no podemos entenderla, pero eso nos tiene que dar la posibilidad de darnos cuenta que tal vez lo que nosotros creemos con tanta certeza es un artificio tan grande como el que miramos cuando alguien dice que un río es una persona. Es decir, estudiar otras culturas para mí no es algo cuyo fin sea adoptar las formas de vida de las otras culturas, sino que el fin es darme cuenta de mi propia arbitrariedad en la forma en la que yo pienso el mundo y vivo. Y es el punto de apoyo que yo tengo para poder cuestionarme mis propios sentimientos. Claro, Les, vos decías, ¿cómo podemos comprender que el río es una persona? Y desde la experiencia que yo hice, Ujú, la única respuesta que puedo tener a eso no es una respuesta intelectual, es ujú, coexistiendo con otros que lo entienden como una persona exactamente, y te lo exactamente. van Ujú, mostrando, ¿no? ujú, ujú, ujú. Exacto, ¿no? Pero ahí yo lo que pensaría es que la importancia de ese acto, de convivir con el otro que piensa eso, es darte cuenta de del propio artificio de tus convicciones Claro, acerca del claro, río, por sí, ejemplo, ¿no? sí, sí, Y, sí. y lo bonito es que en el mundo todo está agarrado de todo. Entonces, cuando tú mueves el concepto de persona, se mueve el concepto de género, se mueve el concepto de éxito, se mueve el concepto de... Se mueve todo. Y ahí es a donde yo le llamaba también, yo quería llamar esta charla pedagogía de la inestabilidad. Es decir, ese movimiento, ¿no? Viene de una inestabilidad. Y esa es la posibilidad que tiene el arte, como espacio raro lleno de permisos, de producir inestabilidades adentro del mundo que habitamos. Ahora, ¿qué arte? Les acabo de mandar ahí una cosa que se llama no formal, porque bueno,
uno construye a partir de lo que va conociendo, ¿no? Y es inevitable utilizar los modelos de conocimiento que ya tenemos para crear los nuevos. Y en mi caso, como que fue muy importante en mi propia historia el entender que para mí la educación era el espacio más importante creativo que tenía, más que la pintura o el teatro, la educación. Y me di cuenta a partir también de una serie de diálogos generacionales en un proyecto donde yo trabajaba, que era el Faro de Oriente, se llamaba, un centro cultural. Ahí se empezó a hablar mucho de lo que es la educación no formal. Y entonces la educación no formal siempre se pensaba de una manera más enunciativa que realmente como herramienta para cambiar nuestra práctica. Es decir, todo el mundo replicaba el mismo taller con una base teórica y luego hacer ejercicios prácticos. O sea, lo mismo de que yo les estaba poniendo como ejemplo de lo que es el pensamiento occidental, así se repetían en la mayoría de los talleres de este espacio que se nombraba como educación no formal. Hasta que caí en cuenta que le decían no formal porque no había ningún reconocimiento institucional de lo que uno aprendía ahí. Es decir, era una escuela de alguna manera mm, de menor validez que una universidad, por ejemplo, que te dan un diploma. Entonces, de ahí para mí fue como muy importante primero diferenciar lo que es no formal de lo informal. Como que lo informal es lo que no tiene un reconocimiento en México por la UNAM o por la SEP, que son las dos instituciones que legitiman el conocimiento. Entonces, todo lo que no es legitimado a partir de estas instituciones es informal. Pero yo intuía que lo no formal se refería a otra cosa hasta que caí en cuenta que a lo que se refería es a la palabra formal. En cuanto forma, y ahí es a donde está el punto que me permite a mí de repente empezar a indagar más al interior de lo que es la educación no formal. Y la educación no formal, en lo que se distingue de la educación formal, es que no es fetichista con respecto a la currícula como modelo de proceso educativo. Es decir, las universidades crean una currícula. En primer año tienes que estudiar palitos 1 y en segundo año palitos 2, ¿no? Y luego palitos 3. En el caso de las artes visuales, se dice primero unidimensión, que es dibujo, luego bidimensión, que es pintura y gráfica, y luego tridimensión, que es escultura, y luego cuatridimensión, que ya es performance. Como si hubiera justo toda un gradiente, ¿no? En donde se va complejizando hasta el performance, lo cual es ya todo un modelo de conocimiento del mundo, que sin darte cuenta tú replicas porque ese modelo está subsumido en la estructura formal de la educación. Entonces, la educación no formal no le rinde culto a una forma, sino que la forma es el resultado de un diálogo maravilloso que se llama el triple autodiagnóstico, que es entre práctica, teoría, porque bueno, en México hay un dicho que es entre el dicho y el hecho hay un trecho, ¿no? Entre la práctica y la teoría, entre el discurso y la teoría hay un trecho. Lo que está en medio es el contexto. O sea, el contexto es lo que te permite justo modificar tu discurso y modificar tu práctica. El contexto es el mediador entre el discurso y la práctica, pero también el discurso es el mediador entre la práctica y el contexto. Y ahí se empieza a poner como muy interesante. Y también la práctica se construye a partir de entender tu contexto y modificar tu discurso. Entonces, esto, ¿no? Es un proceso, perdón por la palabrita dominguera, trialéctico. Y ahí a mí se me empezó como a quedar claro que no hay una educación
no formal, sino que hay muchas, porque justo gracias a no tener una forma, te permite como una serie de posibilidades, ¿no? Y yo justo en el papelito que les mandé, viene como un intento de empezar a esbozar las posibilidades dimensionales de la educación no formal. Y la primera es la didáctica. Es decir, lo que pasa en el salón de clases lo tendría que solucionar la misma clase. Y eso es algo que me quedó muy claro una vez que me invitaron a observar una clase de dibujo en una secundaria. La secundaria era para chamacos de 14 años. Yo recuerdo cómo era yo a los 14 años y pues era el infierno para los profesores. O sea, me la pasaba en el relajo total. Entonces yo llegué a la clase y me presentaron como, este señor viene de la Ciudad de México, estaba yo en un pueblo, en San Luis de la Paz, en Guanajuato, dijeron, este señor viene a observar la clase. Entonces entré al salón y estaba la maestra que sacó su libro y estaban los chamacos de 14 años y me quedó muy claro que la maestra era una excelente maestra porque los chamacos se estaban portando muy bien para no hacerla quedar mal ante mí. Entonces no estaban echando relajo y la maestra estaba súper nerviosa porque yo estaba ahí y entonces intentaba dar una clase siguiendo el manual y los chamacos intentaban defenderla. Cuando yo me volteaba, yo sentía las miradas de enojo de los niños que estaban ahí. Entonces, la maestra estaba muy incómoda, los niños estaban muy incómodos y yo me sentía cucaracha, porque decía, ¿cómo es posible? Acabé de policía en una clase, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Voy a renunciar, esto no me gusta. Y el único que estaba totalmente a sus anchas era el manual. El manual estaba en medio de la mesa, dominando totalmente a los estudiantes, a los observadores y a la maestra. El espacio de la clase es autónomo y tiene que ser resuelto por la gente que está ahí. Y no solamente eso, sino que también, en el mejor de los casos, tiene que revertir la situación de violencia que vivimos. Y estamos en un momento donde la creatividad es el privilegio del poder. Una y otra vez lo vemos. El que tiene poder se vuelve creativo. Entonces, yo ahora que soy el director de este instituto, voy a echar rienda suelta de toda mi creatividad. Y se me ocurrió que vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. El director de teatro se vuelve creativo y entonces impone. El maestro de teatro se convierte en director de teatro e impone su creatividad a todos los demás. ¿Hasta qué punto el maestro también impone su creatividad a los alumnos? Y es bien fuerte eso, porque yo pienso que los que tienen que inventar el ejercicio son los propios alumnos, no el maestro. Es decir, el maestro tendría que ceder la creatividad de la clase a lo que quiera hacer el grupo. Y esa dimensión de la didáctica es bien compleja, porque justo ahí es a donde vienen como la problemática del tipo de arte que yo trabajo, que es la plástica social. Es decir, la plástica social se trata de entender la organización colectiva como arte, pero no un arte autoral, sino más bien como creatividad en la que tenemos que inventar cómo relacionarnos, pues. Luego, la siguiente dimensión de la educación no formal es el proceso. Es increíble, pero la currícula de las escuelas es en realidad una imposición de un modelo de proceso a todos los estudiantes. Y es bien fuerte porque no todo el mundo tenemos por qué correr con el mismo tipo de proceso. Por ejemplo, yo en el Faro de Oriente tenía un estudiante que estudiaba arte contemporáneo conmigo, pero también estaba en el taller de vitrales, en danza afro, en el taller de náhuatl, iba de oyente a una clase de filosofía en la UNAM. Entonces yo siempre me preguntaba, bueno, ¿cómo se llama la carrera que está estudiando esta persona?
¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que cada uno tendría que desarrollar su propio proceso educativo y pensar si quieren estar 3 años o 20 años, ¿no? Entonces, esa posibilidad que tiene la educación no formal es algo maravilloso, pues, ¿no? El tercer espacio es la dimensión terapéutica. Si entendemos la pedagogía como transformación, entonces nos queda muy, muy claro que la terapéutica, o sea, el proceso terapéutico es un proceso también pedagógico, en donde nos transformamos, pues, ¿no? Y ahí, pues, tendríamos que entrarle como al tema de las violencias. ¿Cómo es que podemos cicatrizar las heridas que tenemos por el control y por el poder? ¿No? Y es complejo, pero también en una escuela uno debería de poder tener como toda esta dimensión terapéutica. Luego viene justo la dimensión grupal. En un grupo, normalmente, aunque sea un grupo, todos los estudiantes son calificados individualmente. Y el hecho de que uno repruebe no le quita ni le pone puntos a los demás. ¿Qué pasaría si de repente se entiende el grupo como el espacio de transformación pedagógica y no el alumno? ¿No? Que bueno, esa palabra alumno es terrible, pero significa sin luz, ¿no? Alumno es terrible, pues. Luego hay otra dimensión muy poderosa que es la dimensión social. En un mundo que está sesgado por un montón de injusticias sociales, en donde no todo el mundo puede tener el privilegio de estudiar, pues entonces la educación no formal también tiene una dimensión que tiene que ver con lo social. Y por último, pues el ontológico, epistémico. Es decir, cosas que necesariamente, que no son consideradas conocimiento, en la educación no formal pueden ser consideradas como conocimiento. Esto se los dije como muy rápido, ¿no? Está en la hojita que les mandé a un poquitito de mayor profundidad, pero lo que me interesa a mí plantearles es que este es el modelo para poder postular que hay un arte no formal, emulando la educación no formal, que es un posicionamiento político ante la educación. Entonces también nombramos un arte no formal, y es un arte no formal en cuanto a la forma. Es decir, es un arte que no tiene como eje central la forma. Es bien difícil. En todas las escuelas de arte donde yo he estado, en general se privilegia todo el tiempo el dialogar sobre la forma. Es decir, esto que estás haciendo le falta ritmo, le sobra ritmo, necesita más textura, menos textura, qué pasa con el color, cómo funciona, el tiempo está muy largo, está muy corto, y todo es sobre la forma. Entonces, eso me da pie a mí a postular un tipo de arte que es el arte no formal, que es el que, insisto, puede tener espacios donde se creen desequilibrios adentro de nuestra idea de mundo y con eso poder entrarle a la terapeuta, a la pedagogía del mundo, o sea, a la transformación del mundo. A ver, ¿cómo vamos? Me estoy yendo por el monte, ¿cómo van? ¿Qué están? Bien, bien. Pensando en que una parte de la comunidad está en el sur y allá son las 9:00 y pico, Claro. tal vez como ir cerrando un poquito para dar espacio a las preguntas y a los comentarios, al diálogo un ratito. Aunque la inmensa mayoría son de México, somos, por lo tanto, habría un espacio más larguito si se requiere. Va. Me encantaría entonces, mm, bueno, más bien más que dibujarlo, pero es que no se ve, ¿verdad? No, Esto no formal. ¿Te puedo preguntar? pero déjame compartirlo a ver si se puede ver. Ya lo mandé por Sí. Sí, sí. pero bueno, de lo que se trata sobre todo esto es de ir negando, ¿cómo se puede decir?
las ideas implícitas que hay adentro del arte, ideas que provienen como de un modelo de mundo en el cual privilegiamos por una, ándale, ahí si le agrandas, ¿no? De un modelo de mundo en el que privilegiamos justo el individualismo, ¿no? Entonces, bueno, este mapita, ¿no? No es otra cosa más que 8 movimientos, 8 rompimientos posibles en contra del arte formal. El arte formal es el arte, es la idea normal, naturalizada que tenemos de arte, que insisto, no sirve para desestabilizar el mundo, sino que sirve para reafirmar el mundo, ¿no? El mundo que vivimos. Y de alguna manera es bien interesante, pero el arte se ha convertido en un espacio privilegiado para, para la invención de modelos de identidad que luego son los que nos hacen consumir para ser controlados. Es decir, el principal sistema de control que hay, aparte de los obvios, ¿no? Por medio de la economía y por medio de lo militar, es por medio de la identidad, ¿no? En el momento en el que fuimos despojados de nuestra propia identidad, tenemos que consumir identidades, ¿no? Es bien fuerte, pero de repente ciertos objetos que eran planes de mundo se han convertido en identidad, ¿no? Como por ejemplo la izquierda. La izquierda era una idea de transformación del mundo y ahora resulta que la izquierda es una identidad y que tiene que ver por cómo vistes, cómo hablas y por quién votas, pero por quién votas es una manera de consumir identidad y no tanto de transformar el mundo, pues, ¿no? En fin, eso es otro tema, pero ese es el papel que juega el arte formal en el orden del mundo, ¿no? Que es parcelarnos y hacernos vivir en un espacio de políticas de identidad. Pero bueno, aquí están como 8 posibles rompimientos que vienen, digamos, de que parten de negar ideas naturalizadas de lo que es el arte, ¿no? El primero es romper la forma, dejar de preguntarse cómo hago la pieza y preguntarse por qué la hago, ¿no? El segundo rompimiento es el romper con la disciplina, ¿no? La disciplina es la manera en la que nos han enseñado que opera el arte, es decir, el arte está dividido por técnicas, por medios y por disciplinas. Entonces, tú dices, quiero ser artista y te preguntan, bueno, teatro, danza o música o escultura. No, pues escultura. Ah, bueno, pero ¿es de escultura en piedra o en madera? No, pues en madera. ¿Madera fuerte o madera blanda? No, pues madera fuerte. ¿Y eres figurativo o abstracto? No, pues figurativo. Es decir, todo el tiempo nos están haciendo pensar que el arte es una cuestión de técnicas y disciplinas. Romper con eso te lleva a un territorio que tiene que ver con la estrategia, que es entender que el procedimiento para hacer es más importante que el medio que tú ocupes para hacer. Y estrategias es como un espacio, ¿no? Pues muy grande, porque la estrategia se tiene que definir a partir del por qué. Luego, romper con la estética, que es algo central para el arte formal, y en el arte no formal se llega a un territorio que es la transestética, que es el primer mapa con el que partimos, ¿no? Esta idea de que el artista es el encargado de crear nuevos agujeros en el mundo para asomarse al misterio, ¿no? El siguiente rompimiento es bien difícil, es dejar de pensar que el arte tiene que comunicar o expresar. Si tú le preguntas a las personas, el 90% te van a decir que el arte sirve para expresarse o para comunicar algo. Y de repente, si dejamos de pensar en esos términos, entonces se nos abre un territorio maravilloso, que es pensar que el arte sirve para crear experiencias o para vivenciar. ¿Qué quieres decir con tu pieza? Nada. Entonces, ¿para qué la haces? Pues para que podamos tener una vivencia colectiva o tener una experiencia colectiva. El siguiente rompimiento es dejar la representación para entrar en el espacio de la presentación, ¿no? Que es empezar a
dejar de pensar el arte como un espacio donde los artistas crean un mundo propio y darnos cuenta más bien que el arte puede ser un espacio donde los artistas trabajamos en un mundo común, que es súper interesante eso, pues, ¿no? El de repente entender que este mundo que habitamos todos, todas, es mucho más creativo que cualquier mundo onírico que crea un artista. Dejar de pensar en el objeto de arte como fin del arte y pensar como el proceso, ese es el siguiente rompimiento. Y luego el siguiente rompimiento tiene que ver con la política, que es dejar de pensar que existe un artista que es el centro del arte y un público que es el que admira la genialidad del artista. Por ahí lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, que es bien interesante, es que el arte político no es el arte cuyo tema es la política, sino que el arte político es el arte que transforma la relación entre el actor y el público. Ahí es a donde habita la política, en la relación de las personas que están ligadas al arte. Que la política no es solamente romper la relación que existe entre el actor y el público, sino también entre el actor y el trabajador del teatro, ¿no? Es decir, hay un montón de profesiones que están alrededor de la actividad artística y en la manera en la que conviven estas profesiones, que están estructuradas por clase, por raza, por género, es a donde habita la política. Y luego, el arte que deje de hablar de la historia del arte para que empiece a hablar de otras cosas más interesantes, ¿no? Lo que yo siempre digo es que lo menos interesante del arte es el arte, ¿no? Sino que el arte sobre todo es un territorio que te da permiso para hacer un montón de cosas que de otra manera uno acabaría o en el manicomio o en la cárcel. Y ahí es donde yo digo que el arte es desestabilizador siempre y cuando lo ocupes como un territorio que te da permiso de hacer cosas que son impensables para las ciencias sociales o para la filosofía misma o para otros espacios, otros campos del hacer, ¿no? Y ahí es a donde de repente uno puede nombrarle arte a cosas, pero que en realidad sabemos que no son arte, ¿no? Y bueno, con eso cerraría y más bien entramos a dialogar más entre todos lo que quieran comentar. Ahí, Roberto Góngora había hecho un comentario. Lo entiendo como que es más importante el proceso que el resultado. Había hecho un comentario. Lo entiendo como que es más importante el proceso que el resultado. Había hecho un comentario. Oh, ahí como que se está repitiendo. Oh, ahí como que se está repitiendo. Mm. Oh, sí, se está repitiendo. Sí, creo que sí. O sea, uno de los rompimientos posibles es ese, que es el arte procesual, ¿no? Sí, o sea, uno de los rompimientos. Ahí no sé quién tiene, creo que ya, ¿verdad? Es decir, ese es un rompimiento muy poderoso, pues, ¿no? Dejar de pensar de el arte, que el arte es lo que haces, sino que el arte es todo el proceso de hacerlo, pues, ¿no? Pero es solamente uno de los posibles. Es decir, esta tablita que les mandé son caminos diferentes que no necesariamente coinciden. Es decir, yo puedo de repente cuestionar, ¿no? El objeto de arte y entonces postular que el proceso es más importante, pero aún así no cuestionar, por ejemplo, la representación o no cuestionar la estética o no cuestionar la historia del arte. Es un rompimiento. Lo bonito de esto también, que es un signo muy paradigmático de nuestra época, es no pensar que hay un solo camino, ¿no? Sino que hay muchas formas de romper con este objeto tan complejo que es el arte.
A ver, aquí está el chat. Ay, mira, esta pregunta está buenísima de Sandra. Mi pregunta es, ¿podemos pensarnos por fuera del mundo? Pues bueno, yo creo que en algunos momentos se cae el mundo, ¿no? Que son momentos que dependiendo igual de tu propio contexto se pueden nombrar de diferentes maneras, ¿no? Iluminación, experiencia, pero sí hay momentos en donde se nos cae ese mundo y tenemos una relación directa con el misterio, pues, ¿no? Incluso no agradables. Cuando uno tiene un accidente, de repente dejas de descifrar el mundo con tu concepto de cultura, pues, ¿no? De repente puedes tener como relaciones muy poderosas. Pero yo creo que está, está increíble como esa idea, pensarnos fuera del mundo. Te iba a preguntar en relación a esto, mi pregunta, inclusive la segunda pregunta, tiene que ver con, porque si no, todo el tiempo estamos haciendo rompimientos. Porque Ujú. esto de decir, tú planteas como el arte, ¿no? Que da permiso, pero que se da permiso en un sentido de salirse de todos los ejos, y eso es súper difícil, a su vez abrumador. Y por otro lado te pregunto, hay una educación del permiso, el permiso, o sea, sobre todo en las minorías de edad, ¿no? Esto de Ujú. dame permiso para. Entonces, Ujú. ¿cómo salirse de ese lugar que está instalado o que se instala todo el tiempo y darse otro tipo de permisos que es un permiso genuino de libertad o de lo que vos proponés, sin un programa? Yo mañana Claro. voy a mis estudiantes y les digo, de ese permiso para hacer lo que quiera y lo que se les cante, me matan en la institución. ¿Me explico? Ujú. Entonces es como maravilloso, pero a su vez abrumador. No sé. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que la palabra permiso es nada más una herramienta pedagógica. En realidad es más profundo que eso, ¿no? Y tiene que ver con la urgencia, con adueñarnos de nuestra propia urgencia, que es algo que estamos tan lejos de eso que ni siquiera sabemos que tenemos una urgencia, ¿no? Entonces, tiene más que ver con una pedagogía de la autonomía, con tomar autonomía de tu vida, que en sí con el permiso que te lo otorga alguien, ¿no? Y como dices, es una contradicción, porque no queremos que nadie nos dé permiso, sino más bien queremos ser autónomos en nuestro sentir, pensar y hacer, ¿no? Pero sí creo que es increíble lo que dices, es muy complejo. Pero si uno se conecta con su propia urgencia, creo que se empieza a ordenar el mundo de otra manera. El problema es que nos hacen creer, bueno, lo que dicen por ahí los situacionistas, ¿no? El éxito es el premio de consolación por dejarte esclavizar. Es bien fuerte esa frase. Es decir, el que se deja esclavizar es nombrado exitoso y todos sin quererlo estamos buscando nuestro propio espacio de esclavitud, ¿no? Y yo sé que todo esto que estoy diciendo es súper teórico, porque como dices, ¿no? O sea, el punto es cómo le hago. Es teórico porque son herramientas que si le sirve a alguien todo este planteamiento teórico para modificar su práctica, maravilloso. Aunque la modificación vaya en un lugar totalmente diferente al que la teoría podría pretender apuntar, pues. El chiste es movernos. Ujú. Yo quiero hablar con respecto a ese punto, ¿puedo? Sí, 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 claro, claro. Aquí. Bueno, hola a todos. Hola. Bueno, Hola, tío. con respecto al tema de dar esas, como, no de dar, porque no podéis dar una libertad, sino más bien como de ganar espacios en colectivo para poder tomar decisiones. De pronto,
en ciertos espacios es mucho más complejo que en otros. O sea, uno ahí tiene que también ir midiendo. Por ejemplo, de cierta manera uno cuando da un taller en un espacio cultural, la gente ya viene mucho más abierta a experimentar, por ejemplo. O a la diferencia cuando uno da clases en una escuela primaria, por ejemplo, donde las niñas y niñas han sido formadas para seguir instrucciones y para seguir el 1, 2, 3 de cómo van a hacer el ejercicio, pues ahí es como un reto mucho más grande porque no solo tienes que lidiar con esa estructura que ya traen, sino también como que tratar de que puedan entender qué significa tener esa libertad. Entonces, cuando uno les dice, así un ejemplo muy burdo, muy rápido, es como, pueden hacer lo que quieran o dibujar lo que quieran o tomar este material y ustedes hacen lo que quieran. Y yo veo la cara de colapso de los niños ahí como, ¿qué hago con este material? O sea, como si uno no les da el 1, 2, 3 a ciertos niños. Es difícil, pero es súper interesante porque a pesar de que están luchando contra eso y que toda su educación se basa en seguir órdenes, de pronto esta estructura los quiebra un poco y hay un momento de caos. Yo siento que hay un momento de caos en donde está todo el mundo corriendo con el material y no sabe qué hacer y están así, y luego, después de un rato, ¡fum!, bajan y empiezan a trabajar y a hacer, no sé, hacer cosas. Pero hay que como ir como entendiendo como todas esas etapas y también como uno como coordinadora de todo eso que está sucediendo, como entender que también es un proceso de ruptura en ese momento. Pues. Es súper hermoso lo que dices. Me recuerda esta frase de Joseph Beuys, ¿no? Que el arte es la ciencia de la libertad. O sea, para eso sirve el arte, para experimentar la libertad. Y es bien difícil, ¿no? Porque luego las ideas de libertad, la idea de libertad que tenemos también es bien triste, ¿no? Nos hacen creer que la libertad es hacer lo que queramos. Es fuertísimo, ¿no? Tiene la mano Valentina Ortiz y después Nadia Heredia. ¿Voy yo? Ay, sí, yo no tomé Valentina, orden, pero más Valentina, bien por favor. interrumpan. Sí, bueno. Lo mío es de otro tema, no sé si la compañera que Nadia si es sobre lo mismo, pero mi pregunta es si puedes hablar un poquito más sobre dentro de lo que era educación popular, porque tú mencionas que lo primero es nombrar la práctica para después, varios puntos después, transformarla, ¿no? Ahí yo me pierdo un poquito trabajando yo en comunidad, ¿no? Más bien yo nombro la práctica bueno, trabajamos ponerle un nombre a las maravillas que esa comunidad está haciendo ya como un punto de partida, no tanto buscando buscando la transformación desde el resaltar la maravilla que ellas ya están haciendo, ¿no? Decolonizando todo esto, ¿no? Entonces, ahí me confundo un poco, ¿no? ¿Estamos forzosamente cambiando la práctica? ¿O la palabra práctica realmente está abarcando algo que no estoy entendiendo exactamente? Y también me interesó mucho esto del contexto, ¿no? Que varias veces dices que lo importante es el contexto. Entonces, si pudieras decir nada más 2, 3 frases más sobre digo, creo que hay varias posibilidades, ¿no? ¿A qué te refieres con contexto? Ajá, claro. O sea, la educación popular, digamos, es parte de las llamadas educaciones endógenas, que a diferencia de las exógenas, que es a donde hay un conocimiento que está fuera del grupo, ¿no? Entonces, este conocimiento es llevado al grupo por el maestro. En la educación endógena, más bien es el propio grupo el que tiene que sistematizar el conocimiento que tiene y crear el conocimiento que necesite. Ese necesite, ¿no? Te lleva a la transformación de la práctica. Entonces, justo, ¿no? Si la comunidad ya no necesita nada, pues entonces, realmente, ¿para qué estar teniendo un espacio pedagógico? El espacio pedagógico es para la transformación. Lo que pasa es que ahí lo más complejo es cómo no proyectar
digamos, las necesidades del facilitador a la propia comunidad y también que el facilitador pueda realmente ayudar para que la comunidad pueda, o el grupo, ¿no? Hablar de comunidad, por lo menos en México, está tan de moda que de repente pierde todo sentido. Que el grupo pueda realmente encontrar la manera de llegar a crear acuerdos, ¿no? Para que sepa cuál es la dirección de la transformación de su propia práctica. Pero yo sí creo que nombrar primero lo que hace es un paso muy importante y necesario, pero es necesario para la transformación de la práctica, ¿no? Aunque esa transformación de la práctica sea simplemente sistematizarlo para que pueda ser compartirlo, ¿no? Hay como todo un diagrama, todo un camino, ¿no? Para justo trabajar el conflicto, ¿no? Primero la localización del conflicto, que es bien complejo, pues, ¿no? Porque se piensa siempre que el conflicto es un defecto cuando el conflicto es la posibilidad de transformación, ¿no? Ya que se localiza el conflicto, lo primero que se hace es politizar el conflicto, ¿no? Que politizar el conflicto es encontrar cuáles son las raíces estructurales, políticas económicas, ecológicas del conflicto, qué es lo que le da sentido, y ahí entra ya el contexto, ¿no? Porque el contexto es lo que te ayuda como a localizar cuál es la estructura política. El segundo paso es pedagogizar el conflicto, que es entender, ya que entendiste el escenario, el contexto del conflicto, entonces ahora lo pedagogizas, que es qué tengo que modificar para poder dialogar desde mi contexto, ¿no? Con el punto de llegada, que es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y luego erotizar el conflicto. Erotizar el conflicto es el espacio creativo, es hacer algo creativo, nuevo, ¿no? Estos tres, politizar, pedagogizar y erotizar, en realidad suceden al mismo tiempo. Y los tres están de alguna manera anclados en el contexto, ¿no? Es el contexto lo que te da herramienta para encontrarle sentido a nuestra práctica. Y el segundo momento es sistematizarlo, que muchas veces en vez de sistematizarlo, se nombra mitificarlo, que no es otra cosa más que construir un relato del conflicto, es decir, convertirlo en un mito. Y es súper importante crear el mito en el conflicto porque el mito es lo que te permite luego la socialización, que es compartirlo con un otro, con una otra. Pero uno no puede compartir la experiencia así tal cual, tienes que sistematizarla y convertirla en un relato. Ese relato es del orden mítico, ¿no? Es un relato que tiene sentido. Pero bueno, en realidad lo que yo estoy diciendo pues es algo tan teórico también, tan abstracto, que en realidad nunca funciona. Y lo bonito de que nunca funcione es que es más bien estar todo el tiempo a la escucha de la población, de la comunidad, de las personas con las que trabajas e ir cuestionando estos mismos modelos. Pero yo sí creo que el chiste es pedagogizarlo, o sea, transformarlo, aunque hagas lo mismo, pero lo entiendes desde otro lugar y ya con eso ya hay una pedagogía. Daniel, ¿ves las preguntas ahí o querés que te las lea? Sí, por favor, porque no las veo aquí. Igual, José, hay unas manitas levantadas, no sé si... Bueno, ¿querés seguir con las manos, Sandra? Decirle, vos vas diciendo cuáles son. Nadia, no sé si terminó, esta Esperanza y después de ella. Son esas tres manitos. Y Hola. Alberto Rosas también, creo. Y ya lleva rato Alberto Víctor que escribió. Hola. ¿Voy yo? Sí, Nadia. Sí, Nadia. Aquí, vale. Espérame tantito, es que ya no lo... Aquí está. Pues nada. Hola. ¿Qué me puedo decir? Bueno, levanté la mano hace mucho rato, creo que cuando estabas hablando de
del yo río, no, de la persona, del río persona y los animales persona, el perro persona, y desde ahí la levanté. Y lo que quería decir en aquel momento era que, bueno, un tiempo viví en Chiapas y un día tenía una bici medio ponchada, bueno, con el aire así bajo. Entonces la llevé a que le inflaran y el morrillo que le inflaba me dijo así como, quiere aire, ¿no? Entonces me encantó así de sí, claro, la bici quiere algo, pero yo no la veía así, ¿no? O sea, no había como, pues mi bici no estaba tan viva como en ese momento que el chico enunció que tenía un deseo, ¿no? Y una necesidad. Ujú, Entonces, pues ya después como que ponía ujú, más atención cuando los escuchaba hablar. Y sí, en efecto, la tierra tenía sed o X, ¿no? O sea, como que las cosas pues tienen necesidades, deseos y vida, ¿no? Y ujú, entonces, eh, pues después de eso, o antes, no sé, yo creo que antes, creo que en la escuela también nos hablaron un poco de los tojolabales, ¿no? Que tienen esto del nosotros, ¿no? O no sé bien, pero como que no está el concepto del yo, sí son ellos, ¿no? ujú, Y entonces creo que un poco, ahorita que preguntabas de cómo pensar esto, pues creo que a lo mejor también estamos pensando persona como desde nuestra idea de persona, ¿no? Y entonces ujú, ahí nos cuadra a lo mejor mucho que el perro sea una persona y el río una persona, claro. pero quizás si salimos un poco de nuestra idea de persona, entendemos, ¿no? Que el río sea una persona y que el perro sea una persona. Mm, Y entonces, pues nada, como que quería participar en ese momento, pero, pero bueno, ya después como que siguieron otros temas que también me parecieron muy interesantes y ahorita te digo. Y entonces perdón, estoy un poco en varias cosas. Y ya como que también perdí las ganas de participar, o no las ganas, como que dije, igual ni es tan importante, ¿no? Pero por otro lado, también quería decir bueno, pues como que te conozco desde hace un rato y he tomado clases contigo y que con el paso del tiempo me han caído veintes de cosas que nos has dicho y que a lo mejor en algún momento no me parecían tan, tan urgentes, tan necesarias, ¿no? Como, como a lo mejor ahorita en este momento en mi vida y que ahorita todo lo que has explicado como que me hace mucho sentido, pero pues creo que ha sido como de ya un montón de tiempo de alguna manera de masticarlo, ¿no? O sea, tampoco mm, creo que es como inmediato. Y, y pues en esto también que dices como de la pedagogía. Bueno, otra cosa que también me movió un poco ahorita que decías del arte no formal, ¿no? Que también, ¿por qué no decidir el tiempo en el que uno se forma, ¿no? mm, Y, ujú, y entonces, pues eso también me hace como que tenemos que cambiar un montón de ideas, ¿no? De, de concepciones de lo que creemos que es de una forma, porque eso ya nos permite pensarnos pues desde otro tiempo, ¿no? O sea, el tiempo ya ujú, no es el tiempo que hemos vivido hasta hoy, sino es un tiempo de vida, ¿no? Y ujú, quizás un tiempo de muerte. O sea, no sé, es como, creo que sí tiene que ver con un cambio pues podemos utilizar la palabra paradigma, pero no, con un cambio de cómo nos hemos pensado y cómo estamos pensando el mundo para poder entender mm, el arte no formal. Que entonces ahí creo que hago como el clic con esto que estás hablando de transformación, ¿no? O sea, y quizás ahí la pedagogía, eh, y que es pues volvernos como a rehacer, ¿no? A pensar otra vez. O sea, como que hace poco estaba pensando, bueno, pues es que nos hemos ido con una idea de lo que es el humano, pero nos la hemos comprado muy enterita, ¿no? Y en qué momento la vamos a modificar un poco, ¿no? O mm, sea, hemos asumido cosas que nos han impuesto sin siquiera cuestionarnos si podrían ser diferentes o no ser así, ¿no? Y mm, entonces creo que un poquito el planteamiento que estás haciendo pues va por ahí, o sea, sí es cambiar muchas cosas, ¿no?
Y cuando participó la maestra que dice, bueno, o sea, suena muy bonito, pero ¿cómo voy a llegar a la escuela a decirles, a ver, hagan lo que Sí. quieran? Ujú. Entonces, pues ahí está. Bueno, gracias. Vamos a ir. Muchas gracias, Nadia, por tu participación, que se ve que fue importante. Tenemos unos minutos nada más, Daniel. No sé si vos querés Ujú. ir redondeando, porque algunos ya se tienen que retirar. ¿Puede Sí, ser? hay como una idea que creo que es importante, que es una frase, ¿no? Que dice, el que no cede, no se transforma. La que no cede, no se transforma. Es decir, es en la medida en la que uno cede su transformación. Si uno cede algo superficial, su transformación es superficial. En cambio, si uno cede algo profundo, la transformación es profunda. Y ahí hay como dos grandes modelos de pedagogía, ¿no? En donde el ceder está dirigido siempre a lo que estorba y entonces es a donde uno depura la técnica o depura su propio talento, siempre buscando ceder lo que te estorba, y otra que es más profunda, que es ceder lo que te sale bien. Y eso sí que desestabiliza el mundo. Perfecto. Bueno, no sé si Víctor tenía un comentario, si lo querés leer, no sé si lo ves, y Amalia. A ver, Víctor. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Es una pregunta ingenua pobre, pero si el arte es vehículo, ¿o lo quieres decir, Víctor? Sí, gracias también. Qué gusto saludarte. Gusto. Pues mira, grosso Descansa. modo, era si el asunto es, o sea, si hablamos como de esta dimensión liberadora del arte, Ujú. ¿qué tanto está este riesgo en que esta dimensión de lo no formal y lo liberador también se entienda como privilegio, ¿no? Es decir, ¿quién posibilita la liberación de eso? Si es un ejercicio de autonomía o si también responde como a estructuras sociales y económicas que tienen que ver Ujú. también con las cuestiones del tiempo de vida, ¿no? Ujú. Básicamente esa era la pregunta. No, claro. Hay como toda una estructura política llena de privilegios, pues, ¿no? O sea, lo interesante del arte como espacio para poder hacer estos ejercicios de ceder cosas es que es un espacio seguro. Claro, el 99% de los espacios de arte no son seguros. Todo el tiempo se está compitiendo, todo el tiempo se está criticando y tienes mucho que perder porque justo se ha convertido en una identidad. Entonces, perder tu identidad o ser cuestionada tu identidad, que te funen, ¿no? ¿Cómo te atreves entonces a desprenderte de algo importante para pedagogizar tu proceso, pues, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, ¿no? Que creo que es a donde entiendo lo que tú dices. Estoy hablando o estamos hablando de un espacio muy idealizado de lo que podría llegar a ser el arte, ¿no? Como este espacio de permiso donde realmente puedes experimentar, pues, ¿no? Desgraciadamente en el mundo real, pues conocemos todas las luchas de poder que hay adentro del arte, ¿no? Y sí, es complejo. Ujú. Creo que Sí, sí, tenemos que inventar estos espacios. Por eso creo que la escuela es primordial, que ahí claro. hay mucho más libertad Sí, para entrar en riesgo. Ujú. sí. Bueno, muchas Amalia, gracias también. Un abrazo. gracias, Abrazotes, Víctor. Víctor. Amalia, ¿querés decir algo? No sé si está, pero algunos se están retirando por el horario. Ujú. Está Delia y está Irene Arellano también. Bueno, vamos redondeamos con estas dos. Dale. Gracias, hola a todos. Bien, yo trabajo con niños pequeñitos, de 1 a 5 años trabajo música. Y todo lo que estás diciendo, Daniel, me hace muchísimo sentido. Es la segunda vez que te escucho. Ujú. Y me hace mucho sentido porque tengo la ventaja de trabajar con niños que no han tenido, no, en su contexto, no hay esa formal eh, manera de aprender. Todavía no. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? A través del canto, a través del juego,
los niños están trabajando los elementos que componen la música. Eso me parece muy rico porque realmente están experimentando sin entender, solo sintiendo, no tienen los conceptos. Entonces realmente están vivenciando la música desde otro lugar, desde el lugar de juego, desde el lugar de atreverse a hacer cosas que a lo mejor no están en el manual. Mm. Yo no dirijo yo solamente guío cierta actividad. En lo que tú estabas, lo que yo estaba escuchando que decías y la preocupación de algunos de los compañeros que están en este momento, es que se hace cuando les das la libertad, como si tuviéramos que dárselas, ¿verdad? Pero valga pues la expresión. Cuando otorgamos el permiso a los chicos, por ejemplo, de un salón, a que hagan las cosas libremente y no saben qué hacer. Yo creo que aquí, y eso por favor corrígeme si estoy en un error, pero yo creo que tenemos nosotros ciertos conocimientos, que venimos de cátedras, venimos de conservatorios, venimos de escuelas, instituciones. Sin embargo, estamos rompiendo las formas, pero no la esencia. Entonces, si nosotros tenemos esa idea, lo único que tenemos que hacer, creo yo, es dirigir lo que está sucediendo en el grupo, cómo está sucediendo. Hay muchas veces en las cuales trabajo con los niños y solamente les digo a los papás, es trabajo libre, vamos a ver qué sucede. Y pongo instrumentos de percusión pequeña y música. Entonces, permitimos a los niños que ellos tomen el instrumento que quieran y empiecen a reproducir ciertos ritmos, tal vez el pulso, en fin. Entonces, creo yo que esa es la forma. Estoy entendiendo que todo esto es permitir a nosotros como adultos, permitirnos el observar a los niños, el aprender de ellos, el ver qué está ocurriendo cuando no hay conceptos prefabricados. Simple y sencillamente les damos las herramientas y permitimos nosotros como adultos observar y aprender. Gracias, esa es mi participación. Gracias. Bueno, vamos redondeando porque ya se nos están acabando los tiempos. Sí, bueno, yo había Sí. levantado la mano. Hola, Daniel. Ya tenía un ratote que no te veía, aunque sea en pantalla. Yo, pues, no sé si tiene mucho sentido esto que voy a decir o no, pero creo que de eso se trata también esto, ¿no? Yo agradezco un montón este espacio porque últimamente me he estado viendo muy envuelta como en esta situación de querer crear, experimentar y solamente por crear, ¿no? Nada más. Pero es algo que se vuelve bien complicado y que ahorita que estaba escuchando a los demás, me sentía muy identificada, ¿no? Pero toda esta conversación me llevó a un recuerdo de una experiencia que tuve a principios de año. Yo estuve internada en un hospital psiquiátrico y fue, o sea, es como bien interesante ver las similitudes que hay. Me acuerdo que cuando estaba ahí era como, a mí no me gusta pintar porque yo no sé pintar, porque ahí no podías hacer nada más que lo que te daban, ¿no? Si te daban pinturas, tenías que pintar porque si no, ya no salías porque quería decir que estabas deprimido, pero yo en realidad pues no quería hacerlo porque es que yo no sé hacerlo. Me decían, pues solo hazlo, ¿no? ¿Con quién quieres quedar bien? Y era muy complicado entrar como en todo este modelo y en eso hubo alguien que me dijo, es que fíjate, y todos los que estamos aquí, estamos porque pecamos de querer ser perfectos, de querer hacer todo bien, de querer, y por eso es que estamos aquí, ¿no? O sea, porque pecamos de cordura, y tanto pecamos de cordura que ahora estamos todos muy locos, ¿no? Y a mí eso me pareció muy sorprendente porque lo vi también como una opción o una manera como de hackear a mi cerebro y decir, bueno, voy a empezar a hacer lo que sea que quiera hacer, ¿no? Me acuerdo que estábamos jugando en voleibol
y yo no quería jugar voleibol porque yo no sabía jugar voleibol. Pero cuando me puse a jugar, de pronto vi que nadie le podía pegar a la pelota y todos se estaban divirtiendo, ¿no? Y todos estaban riendo. Y yo así como de, ok, está bien, pues voy a intentarlo, ¿no? Y llegó un momento en el que teníamos un equipo y otro, y en eso se empiezan a mover. Unos se van, otros se sientan, y yo me quedé así como de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir jugando? Y de pronto dije, bueno, pues me voy a quedar de este lado, una amiga se pasó del otro lado, y en eso otra vez empiezan a llegar las personas y se ponen a jugar. Y le digo a mi amiga, ¿qué acaba de pasar? Me dice, no, no le encuentre sentido, estás en un psiquiátrico. Yo dije, es verdad, no, bueno, voy a dejar de encontrarle sentido. Bueno, el punto es que cuando salí del hospital, me compré pinturas, me compré acuarelas, porque a pesar de que yo decía que no sabía pintar, pues me di cuenta de que en realidad era todo el tiempo esta obsesión de querer quedar bien con algo, con alguien, ¿saben? O sea, porque ya ni siquiera necesitas estar dentro de una institución para querer hacer las cosas como lo marca la institución. Es algo que ya estamos tan inmersos que si incluso una persona que no ha recibido una educación artística ya no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque sabe que no cuenta con eso que te exige la academia, ¿no? Mm. Entonces dije, bueno, como ahora que estoy acá en mi cuarto, pues no tengo que quedar bien con nadie, pero llega el punto en el que otra vez en el estar en esta cotidianidad de lo normal, hace que otra vez yo empiece a juzgarme y a decir, no, no quiero, no, es que no lo hago bien. Y ahorita que estoy en este punto en el que estoy escuchando lo que nos estás diciendo, para mí es maravilloso porque de pronto olvidé que lo importante es como la experiencia, ¿no? Como era lo que tú nos Ujú. decías. Y era lo que yo te iba a preguntar hace rato, ya no quise preguntar porque creo que lo comprendí, pero era como, tú hablabas como de desequilibrar, ¿no? Lo equilibrado. Y yo decía, pero es que, ¿cómo lo desequilibro? Sin embargo, creo que diste cosas muy atinadas como esto de la experiencia, ¿no? Yo empecé a Mm. comprar un montón de cúters, un montón de navajas, porque me gusta cortar, pero es como de, bueno, ya las tengo y ahora qué corto, ¿no? Y ahorita que tú decías eso es como de, bueno, tengo cartones y no sé qué hacer con los cartones, ¿no? Pero dije, bueno, pues corto un montón de cartones y punto, ¿no? O sea, no tengo que quedar bien con nadie. Y de pronto me doy cuenta que empiezo a crear, a generar y es muy satisfactorio. Y, Disculpa, ah, Irene, la sí. interrupción. Voy a ser muy, muy disruptiva. No Pero te preocupes. estamos en un proceso colectivo donde necesitamos ir cerrando. Perdón, ¿sí? Porque Sí. no hay manera de que cada experiencia personal en un espacio como este se pueda amplificar. Discúlpame, de corazón te lo pido. No, no te preocupes. Muchas gracias. Daniel, mira, no quedan más preguntas. Muy Si bien. quieres Ujú. redondear Bueno, y yo tengo la impresión de que tendremos que volver a invitarte y a lo mejor estas preguntas que hicieron las personas que estuvieron aquí, me disculpo porque estoy un poco lenta porque fui al dentista y estoy anestesiada. Tal vez deberíamos hacer otro ciclo de charlas muy específicas, si tú lo quieres, si tú lo aguantas. Eh, yo creo que es lo que habría que hacer, como ir pensando en colectividad desde el sur hasta el norte de la Villa Yala y generar proyectos concretos, muy concretos, de pedagogía, de arte, de todo lo que se nos venga en gana, en absoluta gratuidad para todo el mundo, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, Eh, estoy de acuerdo. Creo que hay
hay una frase que me gusta, que es que no hay que defender las trincheras, sino a las personas. Y también de repente hay proyectos que de repente uno se frustra porque se intentan hacer y son 3 sesiones y ya para la cuarta nadie llega y no importa, ¿no? Porque en realidad tenemos que actuar de otra manera también para inventar proyectos más breves, ¿no? Más concretos también, hacer como reflexiones de otra manera y me encanta crear puentes pues con todo el continente, ¿no? Con todos los que vivimos como pues un mundo tan similar también, aunque habitemos tan lejos, ¿no? Como Argentina y México. Entonces, pues sí, pues la cuestión sería ver cómo construimos entre todos y también los presentes, que les agradecemos un montón que hayan estado aquí, ¿no? Cómo seguimos en esto, ¿no? Cómo lo convertimos en algo más cotidiano también,